¿Qué sucede aquí? Pues bueno, agarran la deuda. Ellos lo que hacen es compran el producto que tenemos nosotros y pues nos genera en una cuestión puramente económica para ellos, lo que genera es una deuda que le hacemos nosotros a X banco, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad la razón? Porque dicen, bueno, yo lo voy a prestar, no tenga pena, llévese 20 cosas, ¿verdad? Es generar una deuda, ¿verdad? La deuda pues va a ser el manejo de este bien económico y pues generar un interés, solo que en este caso para nosotros genera un interés negativo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en las tarjetas de crédito dicen, bueno, es que es el 1%, pero sí, si nos va bien, fueron 1% en las tasas más bajas, ¿verdad? Pero tarjetas de crédito manejan el 5%, pero mensual. Entonces, en un periodo largo podemos tener una deuda bastante grande, ¿verdad? Lo único que son créditos rápidos, ¿verdad? Es un término financiero que utilizan la banca, ¿verdad? ¿Qué objetivos tenemos del día de hoy? Pues de la clase es conocer los conceptos y procedimientos básicos sobre la razón de endeudamiento de una empresa, ¿verdad? Pues el término deuda nos genera cierta inconformidad y un poco de temor, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, yo tengo una deuda, eh, nos provoca decidir no hacer un proyecto. Pero les comento que la mayoría de proyectos tiene una fase de endeudamiento lo más común. Es muy común tener un proyecto así que va a generar una deuda, ¿verdad? Lo único que en el proceso debe de pensarse generar una deuda que sí pueda ser autosustentada por la misma empresa, ¿verdad? Quiere decir que ella pueda generar los ingresos para poder salir de dicha deuda, ¿verdad? Y pues que sea un endeudamiento que por los mismos activos que tenemos nosotros en la empresa, en el negocio, tengan la opción de poder pagar dicha deuda, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va a hablar ciertos porcentajes que son válidos, ¿verdad? A la hora de esta situación. Bueno, veamos entonces un concepto general a lo que se refiere una razón de endeudamiento, ¿verdad? Razón de endeudamiento. La razón de endeudamiento sirve para establecer una métrica del grado, ojo, grado de endeudamiento de una empresa en relación a la total de sus activos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que entre todo lo que yo tengo, ¿cuánto está endeudado esto, verdad? Por ejemplo, nosotros vemos el tema en los bienes raíces o miramos nosotros comúnmente que dicen, bueno, esta empresa tiene cierto porcentaje, ¿verdad? Pero está valorada en tanto en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿verdad? Decimos, bueno, entonces, ¿por qué está valorada? Porque ahí están cuantificados todos sus activos, ¿verdad? Pero en ese caso sería un valor libre de deuda, ¿verdad? Pero para entenderlo de esta manera, el grado, cuando nos hablamos al total de sus activos, va a ser todos los bienes que intervienen, ¿verdad? Tanto materiales como económicos, ¿verdad? Todo lo que está alrededor de la empresa, ¿verdad? ¿Qué tanto de eso en porcentaje? Pues nosotros lo debemos, ¿verdad? ¿Qué les digo yo? Tengo en activo, ¿verdad? Un cuaderno, permítame. Ya, es una compañerita que quería ingresar. Como les digo, tengo cierta cantidad de activos en una empresa, ¿verdad? Pues puede ser computadoras, pueden ser, en este caso, mobiliarios, y pues todo el factor de cajas, bancos, etcétera, ¿verdad? Todo el factor financiero que interviene en ella. Pero puedo decir yo, bueno, voy a hacer un préstamo bancario para subsidiar el manejo de mi empresa, ¿verdad? Y vengo yo y hago un préstamo de 1 millón de quetzales, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, de todos mis activos, ¿cuánto está comprometido respecto a mi deuda? ¿Verdad? A grosso modo. Entonces, a eso es lo que se refiere
Cuando decimos es una métrica del grado, o sea, qué tanto estamos endeudados en nuestra empresa en relación al total de sus activos. A la hora de financiar su actividad, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros generalmente generamos una deuda con la idea de que esta va a generar ingresos a la empresa y pues va a lograr sopesarse ella misma y generar un ingreso extra. Dígase lo que podría ser a nosotros una utilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, darles un ejemplo, es cuando viene una empresa innovadora, ¿verdad? Bueno, dice, yo tengo estos activos, que les digo, por ejemplo, un local comercial en un punto céntrico, tengo unos estantes, pues el trabajo va a ser generado por mi persona y todo esto. Entonces, esa es la suma de todos mis activos, pero necesito un capital para poder hacer un negocio. Entonces, cuando ya entramos nosotros en el proceso de puede ser un tipo de deuda familiar personal, va el mismo, yo hago mis ingresos, pero también el hecho que yo ingrese ese capital no es con la intención de ponerlo como parte de la empresa, porque recordemos que cuando decimos nosotros un activo de una empresa, va a ser algo que va a estar ahí, ¿verdad? No precisamente va a salir en cada momento, sino que ya pertenece a. Entonces, si yo ingreso una cierta cantidad de capital, la finalidad es como hacerme un autopréstamo, podemos decirlo, ¿verdad? Así de una manera más sencilla de poderlo explicar. Y pues ese va a tener un proceso donde yo recupere esa inversión y obviamente pues a un tiempo de que ya pues tenga una utilidad en esto. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le inyecto 100 quetzales a un negocio y pues tal vez lo que yo tengo vale, que les digo yo, menos que los 100 quetzales que invertí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa eso? Tengo un endeudamiento mayor a lo que yo puedo pagar, ¿verdad? A la hora de financiar su actividad, la empresa puede optar por dos vías, ¿verdad? En esto se refería a lo que les estaba mencionando. O bien financian su actividad con fondos propios, ¿verdad? Vengo yo y saco mis propios fondos y me hago préstamos, ¿verdad? Y genero cierta cantidad de ingresos. O bien se financian a través de sus acreedores, que es el método financiero más común, ¿verdad? Generalmente cuando es una actividad con fondos propios, hablamos de personas que pues tienen cierto capital, ¿verdad? Que pueden ser pensando en una situación innovadora, pero como decía mi abuelita, ¿verdad? En vez de tener el dinero en el banco, voy a tenerlo de una manera que esté trabajando y me genere más dinero, ¿verdad? Pues más o menos como el ejemplo que les decía yo del abuelito que prestaba dinero con el interés de que ese dinero le genera intereses y se pagara, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues puede ser la opción, ¿verdad? Hay un dinero, un capital semilla que puedo generar con la finalidad de que sea parte del préstamo, pero con los activos que tengo, pues tenga un equilibrio. Entonces, vengo yo y a todo esto que les vengo diciendo, ¿qué es una deuda? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es deber? ¿Qué es una deuda? Permítanme. Ya no me salió quién estaba. Ahí está. Se desconecta. Ahí está. Bueno, continuemos. Entonces, a esto vengo yo y digo, bueno, ¿qué es una deuda? Es un monto que una persona, entidad, debe a otra persona o entidad u otro, ¿verdad? Una deuda es algo que yo debo ya sea a alguien o a una empresa, por ejemplo, bancaria, a una cooperativa, a un prestamista, etcétera. Pueden ser bienes económicos o bienes móviles también, ¿verdad? Tengo una deuda porque esta persona me prestó la computadora para trabajar durante un periodo de tiempo y pues esta tiene que ser pagada, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos decirlo,
manera más sencilla esto, ¿verdad? Pero generalmente hablamos, la deuda generalmente se habla con papel moneda, ¿verdad? Una de las cosas que se debe evaluar en una empresa cuando se invierte es su salud financiera y más concretamente su nivel de deuda, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablamos de una salud financiera. ¿Por qué? Porque hasta cuando ponía el ejemplo, es que yo debo tanta cantidad de dinero, ya ni puedo dormir porque el banco sigue haciendo presión a cierta cuestión, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere tener una salud financiera. ¿A qué caso? Se refiere, por ejemplo, que la empresa tenga la suficiente liquidez de con los activos que ella tenga pueda sufragar la deuda como tal, ¿verdad? Ahora, si es un valor negativo, que la deuda es más alta que la cantidad de valores que yo tengo, es donde empieza el problema de la salud financiera como tal, ¿verdad? Que se vuelve una situación negativa donde ya no se puede llegar a tener liquidez como tal. Permítanme, están haciendo una llamada, vamos a cortar. Bueno, entonces, la salud financiera y más concretamente su nivel de deuda, decíamos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar. Ahora veamos el tipo de endeudamiento, ¿verdad? Generalmente vamos a hablar de dos tipos de endeudamiento, un endeudamiento público y un endeudamiento patrimonial, ¿verdad? Entonces, vimos cuando hablamos de un endeudamiento público. Este tipo de endeudamiento se aplica a los países y a todas las entidades de administración pública. Por ejemplo, lo vemos muy común a nivel nacional, ¿verdad? Dicen, se está haciendo una gestión del Ejecutivo para hacer un préstamo de cierta cantidad de millones para poder trabajar durante un periodo en el Estado. Entonces viene el Congreso y dice, bueno, vamos a aceptar la deuda y vamos a hacer un préstamo internacional. Entonces vienen esos activos y pues genera un endeudamiento como tal, ¿verdad? A eso pues es la manera tal vez más sencilla de mencionar este tipo de endeudamiento público. Y a un endeudamiento patrimonial tiene que ver con el valor de los activos de una empresa y cómo se utilizan para indicar la dependencia que tiene la entidad sobre un monto acreditado por terceros. Y este podríamos decir que es el tipo de endeudamiento al cual nosotros estamos más familiarizados, ¿verdad? Porque es cuando hablamos de que se debe algo o cierta cantidad económica a alguien o una entidad financiera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en base a eso, podemos decir qué tan endeudado estoy, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una sumatoria, incurre más o menos a 1 millón de quetzales, pero debo 2, ¿verdad? En este caso, pues la salud que tiene, como el endeudamiento es muy alto, ¿verdad? Entonces nos afecta como en este tipo de endeudamiento. Pero, por ejemplo, si fuera 1 es a 1, estamos hablando que es más o menos parejo, ¿verdad? Aún así, eh, prácticamente a la hora de sufragarlo, pues sí hay liquidez, ¿verdad? Ahora veamos a qué nos referimos con esto. Hay diferentes tipos de endeudamiento respecto al periodo o tiempo en el cual lo tenemos, ¿verdad? A esto, por ejemplo, tenemos el endeudamiento a corto plazo. Y este tiene que ver cómo se manejan las financiaciones de terceros con los fondos propios en un plazo determinado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en un pequeño lapso de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer ese manejo de un endeudamiento? Entonces, por ejemplo, ahí les venía a mencionando yo el término crédito rápido por un periodo de tiempo corto, ¿verdad?
Ahora, un endeudamiento a largo plazo representa el peso que tiene la deuda sobre los activos propios a lo largo de un plazo de tiempo más amplio. Por ejemplo, vengo yo y bueno, hago un préstamo bancario y lo saco a 20, 25 años, ¿verdad? Que es lo común ahora, por ejemplo, al hacer un préstamo para adquirir una vivienda, ¿verdad? Ve usted al banco y ellos miran su liquidez financiera, hacen el análisis de cuáles son sus ingresos, de cuáles son sus activos y dice usted califica o no califica, ¿verdad? Entonces, en base a lo que ellos evalúan, vean el nivel de ingresos mensual, ¿verdad? Tienen una carta de respaldo, por ejemplo, eh, ellos dicen, bueno, hay capacidad de hacer un endeudamiento a largo plazo, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Ya es una temporalidad más extendida, ¿verdad? Pero por ende, al tener cierta tasa de interés durante más largo tiempo, va a ser más números negativos. Decir, el periodo de endeudamiento es largo, pero a nivel de intereses se amplía, si lo vemos a nivel general como tal. La otra tenemos el endeudamiento por apalancamiento, ¿verdad? Dice, son de las deudas que una persona natural o jurídica adquiere con el fin de invertir la liquidez obtenida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos ver la totalidad que hay de activos respecto a un periodo bajo de los activos, ¿verdad? Es un análisis como estos y pues de esta manera podemos ver nosotros el tema eh, respecto a adquirir, ¿verdad? Vengo yo y digo, bueno, en base a esto, según el porcentaje que tengo de apalancamiento, puedo decir que sí es factible, de alguna manera decirlo, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos la capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento de una persona natural o jurídica es la cantidad máxima de dinero que se puede permitir contraer en una deuda. Esto con el fin de solicitar productos financieros sin desequilibrar sus finanzas personales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene ese análisis que hacen, por ejemplo, en los bancos, ¿verdad? Mire, este tipo, usted quiere esta casa. Ahora está muy común que engloban los salarios de los ingresos de las personas que viven en una casa y reparten la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, alguien no gana 15,000, 20,000 quetzales, dicen, bueno, la sumatoria de Juan, Pedro y su esposa de ingresos logran generar los 20,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ellos tienen la capacidad de tener liquidez en su endeudamiento. Pero si viniera solo Juan, es el único que trabaja y el que genera ingresos, ellos dicen, bueno, esta cantidad tiene capacidad para pagar la deuda y el resto obviamente va a ser por sus necesidades diarias. ¿A qué se refiere esto? Alimentación, la canasta básica, por eso le pregunta, ¿tiene esposa? ¿Cuántos hijos? Y hacen aquel examen socioeconómico, ¿verdad? El estudio socioeconómico de la persona para identificar todas estas posibles situaciones de que la persona no tenga liquidez como tal, ¿verdad? Les dicen, bueno, usted no aplica para este préstamo. Ahí viene la persona y les dice, bueno, ¿sabe qué? Le puedo dar un préstamo un poco más pequeño por un periodo de lapso más grande, ¿verdad? Entonces dice, bueno, sí, le iban a prestar, por ejemplo, usted estaba pidiendo 300,000 quetzales para comprar una casa, ¿verdad? Una casa pequeña, pero bueno, fíjese que usted no aplica para los 300,000 quetzales, pero le podemos dar 250,000 quetzales. Eso sí, ya no son a los 15 años que usted lo pidió, sino que sería a 25 años, ¿verdad? Porque ellos hacen, pero mire, le dicen aquí usted va a pagar menos y va a tener más liquidez. Y esto todo es en base al estudio que se le hizo a la persona para indicar de que tenía la capacidad, ¿verdad? Entonces, esa es donde se mira la capacidad de endeudamiento
que puede tener una persona o una entidad como tal, ¿verdad? Si ya fuera una empresa, pues en base a los ingresos, ¿verdad? Y a todo el análisis financiero que tiene la empresa como tal y ver su liquidez durante el periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí vienen, bueno, vamos a ver las cuentas bancarias de la empresa, cómo ha tenido su liquidez en los últimos 5 o 10 años, cuáles son sus activos, cuántos tiene sus ingresos, etcétera. Pueden decir, bueno, la empresa tiene capacidad para tener un endeudamiento de cierta cantidad, ¿verdad? Por eso dice, es la cantidad máxima de dinero que se puede permitir contraer en una deuda, ¿verdad? Porque si no, si se pensara en otra situación con los mismos ingresos, se devolvería posiblemente en un endeudamiento que no tiene factibilidad de poder ser pagado. Esto con el fin de solicitar productos financieros sin desequilibrar sus finanzas personales. Entonces, ¿cuál es la fórmula de endeudamiento o fórmula de razón de endeudamiento? Es simplemente los pasivos totales dividido los activos totales, ¿verdad? Entonces venimos nosotros a nuestro análisis financiero como tal y definimos cuáles son nuestros pasivos totales, dividimos entre los activos totales y después lo multiplicamos por 100 para tener el valor de porcentaje del endeudamiento que tenemos, ¿verdad? Para que un endeudamiento tenga números verdes, ¿verdad? O sea, aunque sean aprobados, dice que no debe estar, el promedio de nivel de endeudamiento debe estar entre el 40 y el 50%, ¿verdad? Números más altos de esto, pues dicen, bueno, es poco probable que tenga liquidez como tal. Entonces, por eso es que se hace, en base a esta cuestión financiera tan sencilla, ¿verdad? Es un comparativo del pasivo total con el activo total y pues esto les va a indicar un porcentaje que sí nos da cierta cantidad de validez, de decir la empresa o la persona tiene capacidad de pagar o no pagar, ¿verdad? Entonces veamos un caso así sencillito, a grosso modo, dice la empresa A, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa que tiene ciertos activos, dice, tiene un activo de total de 100 quetzales, ¿verdad? Ahí, como les recuerdo, puede ser que los 100 quetzales no precisamente tienen que ser en dinero, puede ser la sumatoria de activos y eso les va a generar esos 100 quetzales. Y un pasivo del total de 50 quetzales. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Dice, pasivo total dividido el activo total. Y después menciona que hay otra empresa, mientras que la empresa B tiene un activo de 100 quetzales y un pasivo de 75 quetzales. Entonces, la primera decimos 50 quetzales en pasivo dividido los 100 quetzales en el activo. El de antes sería 50 dividido 100, ¿verdad? Nos daría un medio o 0.5 como tal, multiplicado por 100, que serían valores de porcentaje, nos daría un 50%. ¿Verdad? En el caso del caso B, tenemos nosotros un activo siempre de 100 quetzales, pero en este caso el pasivo es mayor, es un pasivo de 75 quetzales. Entonces, ponemos un pasivo de 75 dividido un activo de 100, ¿verdad? Entonces decimos 75 dividido 100, ¿verdad? Sería punto 75 multiplicado por 100, sería un 75%. ¿Verdad? Lo cual en este caso sería un nivel demasiado alto, ¿verdad? Dice. Entonces aquí tenemos el pasivo total del activo total, tenemos la empresa A, ¿verdad? Y aquí tenemos los 50 quetzales, teníamos nosotros nuestro pasivo dividido los 100 quetzales del activo, ¿verdad? En este caso, pues nosotros tenemos esta razón de endeudamiento de un 0.5. Pero como les decía, es un valor en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y esto nos da un 50%, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un 50% de posibilidad de salir de este mencionado endeudamiento, ¿verdad? Ya fuera un 51%, ya estaríamos reduciendo en gran manera la probabilidad de liquidez. Ahora veamos qué pasó en la empresa B, ¿verdad? En este caso decimos que tenemos 35 quetzales como el pasivo y 100 quetzales con el activo total.
pues esto nos dio un valor de 0.75 o dígase un 75%. 0.75% nos da 75% de razón de endeudamiento. Quiere decir que en este caso nosotros sí ya tenemos números rojos, ¿verdad? Respecto a lo que les mencioné. De 40 a 50% es aceptable, ¿verdad? Serían los periodos más exactos, pero también pues, menores de 40 también son válidos y más tienen inclusive mayor margen de liquidez. Pero así a grosso modo, sabiendo que la liquidez va variando, el momento ideal es de 40 a 50%. Ahora, en este caso, que tenemos un 75%, sí es poco probable que nosotros tengamos esa liquidez como tal, ¿verdad? Ahora, si multiplicamos por 100 los ejemplos anteriores, vemos que la empresa A financia un 50% de su actividad en fondos propios, ¿verdad? 50% de su actividad con ajenos, ¿verdad? Porque dice, tiene un 50%. Ese fue nuestro resultante. O sea, a manera financiera, ¿esto qué me está diciendo? Que la empresa A financia un 50% de su actividad con ajenos o dinero ajeno y el otro 50% con fondos propios. De esta manera, la empresa tendría una estructura de capital dentro de los parámetros que dice ahí, adecuados. Sin embargo, en el caso de la empresa B, está financiando un 75% de sus actividades con recursos ajenos. Digamos, sus costos de operación tienen un 75%, ¿verdad? Y solo un 25% son liquidados por fondos propios. Cuestión demasiado alta, porque ya especificamos de que nuestros márgenes mínimos y máximos van a ser o ideales de 40 a un 50%, ¿verdad? Ya un 75% ya pasó mucho al lado negativo, ¿verdad? Y es un porcentaje demasiado alto, lo cual pues nos va a generar ciertas dificultades, ¿verdad? O posiblemente que sea poco probable tener una liquidez como tal. Entonces aquí hay una hoja de Excel, ¿verdad? Donde hay ciertos ejemplos, dice un monto a prestar, ¿verdad? Se prestan 40 millones y el número de cuotas mensuales son 60, ¿verdad? Entonces, la tasa mensual, dice, es un 2%, ¿verdad? Generalmente es un tema que ahora se trabaja mucho en el término bancario para que de alguna manera, pues, nosotros nos confiemos en esa tasa, se ve bastante baja y la estemos pagando a fin de mes, a fin de año, ¿verdad? Un 2% mensual, ¿verdad? Pero si lo hacemos por 12, estamos hablando más o menos de un 24% de tasa, es bastante alto. Entonces, en base a esto, pues venimos los 40 millones, los dividimos entre 60 y pues se le agrega el porcentaje del 2% al monto total y con eso sacamos nuestra cuota mensual como tal. Entonces dice cálculo de la cuota mensual. Por el otro lado, tenemos una evaluación de los ingresos que genera, ¿verdad? La empresa viene y dijo, bueno, tenemos estos montos a prestar, pero tenemos los siguientes ingresos mensuales. Entonces, 5 millones. Decimos que hay gastos mensuales de 2 millones, pero nuestro ingreso mensual en sí va a ser de 3 millones. Y el parámetro de capacidad de endeudamiento es del 40%. Que sería nuestra capacidad que tenemos nosotros. Está en más grande lo que estamos platicando, ¿verdad? Y aquí podemos nosotros, pues, evaluar respecto a los ingresos que nosotros tenemos. ¿Para qué? ¿Por qué esta cuestión del porcentaje? Bueno, vamos a estar viendo cómo interactúa un porcentaje mensual, ¿verdad? Y eso genera cierta cantidad de deuda acumulada como tal. Hay un análisis financiero sobre esto.
Y, por ejemplo, nosotros podemos tener ciertos cambios, ¿verdad? Entonces dice, aquí tenemos nuestros ingresos y nuestros gastos, pero ¿cuál es el ingreso que a nosotros nos interesa? El ingreso neto, ¿verdad? ¿Cuánto realmente ingresó después de los gastos? Eh, y pues aquí dice nuestros parámetros de capacidad de endeudamiento es un 40%, que sería un valor positivo como tal. Veamos acá. En este caso, lo podemos ver nosotros, el caso, la situación que les mencionaba yo de los costos de activos y pasivos. Permítanme. Vamos a silenciar esto. Perdón. Entonces, este es un análisis financiero general, ¿verdad? Donde nosotros miramos cuánto tenemos de activos y cuánto tenemos de nuestro valor pasivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Nosotros aquí tenemos total de activo y el total del pasivo corriente, ¿verdad? Donde solo tenemos estos valores y el total de pasivo, ¿verdad? Entonces, con nuestro análisis, nosotros podemos decir directamente nuestro endeudamiento al calcular según el tiempo, ¿verdad? Porque esto es por años, 1, 2, 3 años, cuánto vamos a tener de valor de endeudamiento. Entonces, en el primero, vamos a hacer un comparativo de 1.848.848.000 dividido 2.968.000. Y aquí nos van dando los porcentajes que tenemos, un 62 o 65, según sean los periodos que tenemos establecidos. De activos. Y aquí pues es prácticamente a un 50% que estamos trabajando esto. Entonces podemos decir que es un término bastante subjetivo, ¿verdad? De identificar cómo deben de ser nuestros valores de endeudamiento máximos, ¿verdad? Como les mencionaba, hay una como default, podemos decir, que se espera que tengan a lo máximo cierta cantidad de porcentajes, ¿verdad? Pero en base al riesgo, pues se han evaluado, por ejemplo, en los sectores financieros, ¿verdad? Se menciona, por ejemplo, los bancos, ¿verdad? Las cooperativas, cuánto porcentaje tienen de valor de endeudamiento, cómo se maneja el sector minero, ¿verdad? Y por eso está este cuadrito, a manera de que tengan ustedes cierta idea sobre esto, ¿verdad? ¿Cuántos son los valores generales que se manejan como esto? Entonces, pasaríamos a nuestra fase de preguntas, ¿verdad? Es bastante subjetivo y sencillo. Diciendo la semana 1, en este caso la pregunta 1 es, esta operación sirve para establecer una métrica del grado de endeudamiento de una empresa a relación del total de sus activos, ¿verdad? Entonces esto pues lo estuvimos mencionando al inicio, ¿verdad? Es una evaluación de cuánto vamos a tener de deuda, ¿verdad? Respecto al total de activos que tenemos. La segunda pregunta, ¿son las dos formas de financiamiento que la empresa puede optar? Por dos formas de financiamiento, ¿verdad? Esas también las mencionamos al inicio. Tercera pregunta, ¿cuál es el porcentaje donde la empresa delega financiamiento a terceros? ¿Verdad? La cuarta pregunta, ¿cuál es el porcentaje donde la empresa puede financiar la producción con un nivel de recursos propios muy elevados? En este caso, pues ya cambia un poco cuando nosotros pues tenemos la opción de tener recursos propios, pero de la misma manera, a manera general, hay quien dice, bueno, como son recursos propios, el porcentaje puede ser más alto, pero de la misma manera tenemos un nivel alto de riesgo. Entonces, alguien me habló, creo, escribió, permítame, aquí está. Sergio, fíjese que no tengo un grupo como tal.
pero pudiesen mandarme un correo y pues ahí a la, ¿cómo se llama? A la guía donde tenemos esto, al correo general de la clase y pues podemos ver de qué manera se las hacemos llegar. Y también pues tengo por ahí algún libro que también les puede servir de apoyo, ¿verdad? También para el manejo de esto con gusto, ¿verdad? Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. Bueno, la cuarta es, ¿cuál es el porcentaje donde la empresa puede financiar la producción de un nivel de recursos propios? Y la quinta, en la razón del endeudamiento, ¿cuáles son los valores que se usan para realizar esta operación? Pues ahí estaríamos concluyendo el día de hoy con esta presentación, ¿verdad? Es bastante breve, ¿verdad? A manera de que podamos ir teniendo una idea a qué nos referíamos con una razón de endeudamiento, pero más que todo entender por qué este valor financiero es importante, ¿verdad? Más que todo, podría decir que es una radiografía de la posibilidad de tener cierta cantidad de activos respecto a los pasivos. Dígase cuánto tiene la capacidad de endeudarse una persona o una entidad, ¿verdad? Y pues en base a eso, como les decía, generalmente en un negocio es casi que improbable que no exista un endeudamiento o hacer un préstamo para poder tener un manejo de operaciones, por ejemplo, o un capital semilla para algún emprendimiento, ¿verdad? Entonces, por ahí me estaría quedando yo y nos estaríamos viendo la otra semana. Pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Compañeras, buenas noches. No sé si todavía estarán conectadas para preguntarles si habrá algún grupo al que me pueda agregar.